El siglo XX, en Latinoamérica, estuvo caracterizado por la búsqueda incesante de los pueblos, tanto sudamericanos como centroamericanos, de una independencia económica ante las potencias mundiales. Centroamérica no estuvo exenta de esta lucha. Con la caída de la Segunda Guerra Mundial se estableció un bloque soviético comunista liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas URSS y un bloque capitalista liderado por Estados Unidos y otros países aliados. El triunfo de la Revolución Cubana, tras 6 años de lucha desde 1953 hasta 1959 ante la dictadura del general Fulgencio Batista, consolidó la lucha revolucionaria en Centroamérica y fungiría como fuente de inspiración para sublevaciones no solo en Centroamérica, sino también en Sudamérica. Guatemala fue el centro de un genocidio que todavía está en entredicho, aunque las numerosas masacres y violaciones de derechos humanos tal vez merezcan ser consideradas como un genocidio en toda ley. Entre 1970 y 1980, el abandono y la ausencia total del Estado guatemalteco permitió que transnacionales como la Basic Resources y la Shenandoah Oil operaran en el campo petrolero de Rubel Santo a Verapaz. El presidente, Kiel Eugenio Laugerud García, visitó la cooperativa de Mayalán, cerca del sector de Ixcán. Ahí, el presidente dijo: Mayalán está sentada en la cima del oro. De esta forma, dijo tácitamente que la franja transversal del norte ya no sería dedicada a la agricultura ni al movimiento cooperativista, sino que sería utilizada por objetivos estratégicos de explotación de recursos naturales. Luego de esa visita presidencial, las compañías petroleras Basic Resources y Shenandoah Oil empezaron a hacer exploraciones en tierras de Salval, muy cerca de Mayalán, en el Ixcán, donde perforaron el Pozo San Lucas. Esas exploraciones abrieron el camino para futuros intentos de perforación petrolera en Ixcán. De igual forma, fue también motivo para construir la carretera de terracería que recorrería la franja. Shenandoah Oil, junto al Instituto Nacional de Transformación Agraria INTA y el Batallón de Ingenieros del Ejército, se unieron para construir esa carretera entre 1975 a 1979. Esto permitió que políticos, militares y empresarios poderosos se apoderaran de tierras que antes le pertenecían al movimiento cooperativista y a los indígenas. Siendo despojados de sus tierras, los nuevos dueños de estas controlaban tanto el potencial petrolero como la riqueza maderera. Ellos dieron parcelas a las orillas de la transversal del norte, para sacar a los campesinos de los terrenos en donde había petróleo. Compraron tierras para quedarse con el dinero de la venta de fincas, había unos terrenos de un determinado dueño, y él agarró a esa gente y la tiró a lo largo de la transversal del norte. Por eso hicieron la carretera transversal del norte, para paliar la protesta de esta gente que fue sacada de sus terrenos en donde había petróleo. Las comunidades ixiles, despojadas de sus territorios, se organizaron alrededor de las catequisas de Guatemala, de los líderes comunitarios y de las cooperativas para reivindicar sus derechos como seres humanos, como indígenas y como campesinos frente a los gobiernos dictatoriales, dirigidos por militares, razón por lo que fueron inmediatamente acusados de insurgentes. Hombres, mujeres y niños ixiles fueron víctimas de 114 masacres, como parte del genocidio y etnocidio del Estado guatemalteco desde 1980 hasta la firma de la paz en 1996. La primera masacre a los pueblos indígenas fue la masacre de Panzós, un ametrallamiento de indígenas en Caquechí durante el gobierno del presidente Kiel Eugenio Laugerud García. Fueron asesinados 53 indígenas y 47 quedaron heridos. Se abrió fuego a consecuencia de una protesta de campesinos del Valle del Polochí, convocado en Panzós, en contra de los abusos de terratenientes y de transnacionales que operaban en la región. Casi todos los restos fueron enterrados en una fosa común como un tractor en un intento de desaparecerlos. En 1980 y 1981 fueron destruidos todos los mercados formales de Nevac, Chajul, Cotzal y municipios limítrofes, lo que obligó a que la población se mantuviera solamente con pequeñas siembras de milpa y abrir corredores clandestinos hacia Cunén, Zacapulas, Aguacatán, Chantla y el vértice norte de Nevac, por donde fluía su abastecimiento de sal, azúcar, maíz, frijol y chile. En 1982, el general Efraín Ríos Montt, supuestamente respaldado por la CIA, tomó el poder. Él vino a ser un terrible dictador militar, intensificó la guerra civil en contra de los campesinos indígenas, especialmente mayas. Decenas de miles de personas se estiman fueron asesinadas, a menudo en masacres de pueblos enteros indígenas por el ejército de Guatemala. Los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos justificaron la guerra como una lucha en contra de la insurgencia comunista, aunque a través del tiempo los principales organismos en materia de derechos humanos han coincidido en al menos 3 puntos principales al respecto del genocidio. Hay fosas comunes en toda Guatemala. Según un informe de las Naciones Unidas, casi todos los asesinatos fueron cometidos por el ejército guatemalteco y las fuerzas paramilitares. Persiguieron a comunidades indígenas, líderes sindicales, estudiantes, líderes religiosos y líderes de la sociedad civil o que el régimen consideraba enemigos. Entre ellos, Vicente Menchú, el padre de la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, quien se convertiría en portavoz de la guerrilla guatemalteca a nivel internacional. De acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala, en Rabinal, Baja Verapaz, el 75% de las mujeres mayas dijeron que habían sido abusadas sexualmente. Organizaciones como Memoria del Silencio en Guatemala documentan la muerte de 42.275 víctimas, incluyendo hombres, mujeres y niños.
La Comisión para el Esclarecimiento Histórico estima 24.900 fallecidos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos arguye 8.553 muertes. El peor periodo de este genocidio, que se conoce como el Holocausto Silencioso, fue entre 1982 y 1983, bajo la presidencia de Ríos Montt. Buenos días, Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días. Sabes que estamos investigando sobre el genocidio guatemalteco. Tú, siendo experto del tema, quería que nos aclararas unas dudas. Para comenzar, en la Convención de las Naciones Unidas, en el artículo 2 se define genocidio como un acto perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso, planteando lo siguiente: 1. Matanza o de miembros del grupo. 2. Lesión grave de integridad física o mental de los miembros del grupo. 3. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. 4. Medidas destinadas a impedir los nacimientos del seno del grupo. Y por último, traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. Entonces la pregunta sería, ¿esto es un genocidio? Muy bien, de estos 5 actos nombrados por la Convención, solo 2 se cumplieron en Guatemala, que fueron el primero y el tercero. Ahora, para que se considere un genocidio, tiene que cumplirse 4. Y es de aquí de donde se agarran las personas que creen que no hubo un genocidio. O sea, que todavía hay gente que defiende esto, que no es un genocidio. Sí, aunque esta postura está apoyada principalmente por los gobernantes. Ahora, se puede decir que este fue un movimiento con la intención de destruir muchas regiones del país, que la intención fue una destrucción parcial donde todos los miembros de la comunidad, hombres, mujeres y niños, fueron tratados de la misma manera, y que se dio por 2 razones. La política, en el que el gobierno trató de controlar todas las zonas donde no tenía poder, y el étnico-racial, donde ellos, al no dejarse someter por el gobierno, fueron tratados como animales del monte y perdieron casi todo su derecho. Entonces sí es un genocidio. Sí, totalmente. Arrasaron totalmente con las aldeas y hubo casi un exterminio de toda la raza maya. Gracias. Gracias. ¿Qué tal, Fabiola? ¿Cómo estás? Chévere. Ya concluimos que en Guatemala sí hubo un genocidio. Ahora, me gustaría que me ayudes a aclarar un poco el tema de las masacres de las aldeas. Bueno, hubo alrededor de 114 masacres para esta fecha. Entre las principales tenemos en primer lugar la masacre de Ilón, donde las personas, los indígenas que vivían acá, vivían del cultivo del café. Entonces el gobierno vino progresivamente a usurpar sus tierras, a quitárselas, y esto generó una respuesta negativa, pues. En estas personas, lo que hizo que fuesen en contra del gobierno, con reclamos, con quejas. Aquí es donde empiezan los disturbios entre ambos grupos, ¿no? Exacto, porque el gobierno, al ver esta situación, pues responde también de forma negativa y empieza esa guerra entre la guerrilla de la aldea y entre el gobierno militar. Entonces se hace la masacre donde fueron aniquiladas alrededor de 96 guerrillas de la aldea y generó un declive Poblacional. exactamente Muy bien. muy grande. Por otra parte tenemos la masacre de Chisis, donde lo que ocurrió acá fue que el gobierno lo sentía como una amenaza porque creía que allí era donde estaban las principales guerrillas de estas aldeas mayas, y ese rumor llegó a la aldea y ellos lo que hicieron fue tomar previsiones, entonces se fueron en contra del gobierno antes de que éste lo atacara. De manera sorpresa, ¿no? Exactamente, atacaron y fue fue como un logro para esta aldea, ya que fue más la ganancia que la pérdida. Ellos perdieron alrededor de 20 guerrillas, pero aniquilaron como 80, entre 90 grupos militares que pertenecían al gobierno. Pero en venganza va contra la aldea de nuevo, y ahí sí hubo una gran pérdida de esta aldea, una masacre un poco más crítica, porque fueron aproximadamente 200 civiles que murieron en esta situación, en este conflicto. Y por otra parte la masacre de La Llorona, otra aldea maya también, donde lo que ocurrió fue que era una aldea muy pequeña y habían unos infiltrados del gobierno. La gente que allá habitaba no lo sabía, ellos tenían sus guerrillas armadas entre los propios civiles para atacar al gobierno, y pues estos infiltrados que estaban acá fueron al ministerio, al gobierno a notificar que en esa aldea se estaba llevando a cabo un grupo de guerrilleros. Entonces los soplones fueron los que identificaron quiénes eran la guerrilla y... Exacto, ese era su militares. propósito. Pues ellos estaban adentrándose en todas las aldeas mayas para saber dónde habían guerrillas y bueno, eliminarlos.
Entonces, esto hizo que las fuerzas militares fueran en contra de las guerrillas y los hombres los sacaron de sus casas, los mataron. ¿Qué sucedía con las mujeres en este caso? Las mujeres, ellas intentaban defender a sus esposos y pues la reacción de los militares fue también lastimarlas. De hecho, en los testigos, en entrevistas que se han hecho sobre este tema, las mujeres decían que fueron maltratadas sexualmente, que fueron abusadas. Esta fue creo que una de las masacres más fuertes, porque a pesar de que era un grupo pequeño, pues fue como que más frívolo el hecho de que mataran a los hombres al frente de sus esposas y de sus hijos. Y las personas que intentaban escapar también fueron asesinadas. Muy bien, esto nos aclara muchas dudas. Muchísimas gracias. A ti por invitarme. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien, Samuel, gracias por la invitación. Anteriormente aclaramos que lo sucedido en Guatemala sí fue un genocidio y además profundizamos un poco el tema de las masacres realizadas en las aldeas. De tu parte, me gustaría que me ayudes un poco a hablar sobre las posturas a favor y en contra de lo que sucedió en Guatemala. Bueno, como ya dijiste, Samuel, en efecto sí hubo un genocidio, ¿no? La Comisión de Esclarecimiento Histórico, mandada por la ONU a Guatemala, determinó que por lo menos en la región del Ixil, en el Ixcán, sí hubo un genocidio ante la cultura maya. Dentro de las posturas a favor de defender un genocidio o no defender un genocidio, siempre están aquellas personas que son perjudicadas, evidentemente, ¿no? Específicamente, la Fundación Internacional de Derechos Humanos le mandó una carta a la Unión Europea para que no restableciera las relaciones o las asociaciones que tenía con Guatemala y con Centroamérica hasta que los perpetradores de este genocidio no fuesen ejecutados o no fuesen enjuiciados. Y ahora, en este momento, ¿cómo está la situación entre Guatemala y la Unión de los Estados Europeos? Bueno, la situación se mantiene estable, ¿no? Específicamente lo que se está buscando es que esta relación ya no esté estable, que se enjuicien a los que deben ser enjuiciados. Además de esto, también tenemos la posición de Rigoberta Menchú, que fue Premio Nobel de la Paz en 1992. Su padre, Vicente Menchú, murió en esta lucha armada contra las fuerzas guatemaltecas. Además de ello, ella se unió a la lucha guerrillera y esto le llevó a ella a tener la posibilidad de adquirir un premio Nobel de la Paz. Sí, ella fue portavoz de la guerrilla guatemalteca. Exactamente, fue portavoz de la guerrilla guatemalteca. Dentro de eso, además, ella dijo que el presidente actual de Guatemala, Otto Pérez Molina, estaba bastante vinculado, bastante relacionado con los crímenes de lesa humanidad que se cometieron específicamente en la región del Ixcán. Otto Pérez Molina es de los que arguye en contra de todo lo que está sucediendo, porque él dice que lo que hizo, en este caso las Fuerzas Armadas guatemaltecas, fue tratar de paliar, tratar de modificar o tratar de luchar contra esa insurgencia comunista, contra esa lucha armada, contra esas personas que formaban parte del movimiento cooperativista y que usaron las muertes civiles, disculpa que te interrumpa, las muertes civiles de los indígenas como víctimas, para así decirlo, para salvar su imagen. Incluso justifican la muerte de niños, niñas y personas que no tenían nada que ver con la guerrilla. Exactamente, justifican ese tipo de muertes precisamente por eso, porque ellos no quieren aceptar que se fueron de las manos, por así decirlo. Del 1981 a 1983 fue donde se dieron las más grandes masacres, mediante el presidente Efraín Ríos Montt, era un presidente de facto, y esto lo que hizo fue que él inclusive pusiese su imagen a la disposición de las autoridades, porque él siempre ha negado que no hubo actos genocidas en lo que él realizó. Pues. Claramente está en contra. Obviamente está en contra. De hecho, incluso él ha estado en el Parlamento después de haber cometido todos estos crímenes de lesa humanidad, se lanzó inclusive a la presidencia. Dentro de la Fundación del Terrorismo también podemos tener que ellos dicen que se ha utilizado la insurgencia comunista para paliar toda esta imagen. Pues. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por aclarar nuestras dudas. De nada.